El tema amor como preocupación del uno por el otro en la colusión oral. En la fase oral del desarrollo, la colusión oral madre-hijo, el carácter oral, carácter de la madre adoptiva, la colusión oral, la elección oral del consorte, paso al conflicto oral de pareja, aspectos sintetizados de la colusión oral. La colusión oral gira en torno a la temática del amor como preocuparse, cuidarse y alimentarse el uno al otro. La relación puede derivarse esencialmente de la idea de que uno, como madre, tiene que cuidar al otro como a niño desamparado, a cuyo efecto une a los que intervienen en la relación la aceptación implícita de que la disposición de ayuda de uno de ellos tiene que ser inagotable y sin pretender contraprestaciones, y de que el necesitado de apoyo debe ser exonerado de toda exigencia a ayudarse a sí mismo. Partiendo de esta aceptación fundamental, se desarrolla la colusión oral. Esta temática caracteriza la relación primitiva madre-hijo del primer año de vida. Como los problemas no superados en esa primitiva relación madre-hijo preparan el terreno para que la colusión oral en el matrimonio describamos en primer lugar la fase oral del niño y luego la colusión oral madre-hijo. La fase oral del desarrollo. Tal como la presenta la psicóloga psicoanalítica, me apoyo de la exposición de de las fases del desarrollo en la primera infancia, sobre todo en la formulación de George Engel y Eric Erikson. La primera relación humana del recién nacido se asegura por la necesidad de alimentación. El lactante manifiesta al entorno esta necesidad de alimento, mostrándose inquieto, pataleando, llorando. La estructura anímica, todavía primitiva, responde a una necesidad que aumenta con un comportamiento que conducirá a la satisfacción de esa necesidad. Pero la satisfacción depende de que intervenga un alimentador, por regla general, la madre. El llanto de la criatura desencadena en la madre una respuesta que se halla fuertemente impregnada de su propia experiencia de la vida. En forma ideal, incluye una actitud maternal fundamental, que el deseo de acudir al niño, de tranquilizar al que llora, de alimentarle, de satisfacerle. Si la respuesta es eficaz, proporciona a la madre una sensación agradable y calma y satisface su propia necesidad. Es una relación recíproca entre madre e hijo que consiste en que la madre experimenta como placer el atender al niño y éste, asimismo, considera como placer el ser alimentado y satisfecho, como dice Engel. Aproximadamente de la tercera a la sexta semana de vida, aparece la primera sonrisa de la criatura, sonrisa que normalmente provoca una gran alegría en la madre. Wolf afirma que el tiempo en que la madre juega con su hijo aumenta vertiginosamente tan pronto como se acostumbra a que el niño le conteste sonriendo. Es la primera forma de un entendimiento mutuo que produce placer tanto en la criatura como en la madre. Poco a poco va apareciendo la sonrisa más generalmente cuando se ponen a la vista cosas y sensaciones familiares o en situaciones de bienestar. Posteriormente surge la iniciación de conocimiento. La iniciación de conocimiento y presentimientos primitivos, y con ello la actitud de esperar. Según Erickson, en 1968, el niño puede intercalar algún tiempo entre el desarrollo de una necesidad y la satisfacción de la misma. Ese aplazamiento se le hace más fácil si se le ha forjado una buena imagen de su madre y por experiencia ha adquirido la confianza de que su necesidad será satisfecha en el momento oportuno. El niño aprende a dejar a su madre fuera de su campo visual sin que por ello sienta excesiva rabia o miedo. El niño integra en la madre los atributos que sirven para disminuir la tensión y para satisfacer sus necesidades. Y como mucho de esto tiene lugar en conexión con la experiencia del proceso de alimentación, la primera forma de relación es incomparable al entorno, incorporable al entorno. Llega al interior lo que en el entorno es bueno y deseable y, y aminorador de la tensión. Esta es la modalidad de la relación oral. El niño aprende paulatinamente a figurarse satisfacciones próximas y puede incluso imitar alguna forma de placer que antes dependía totalmente del entorno. Por ejemplo, por medio de chuparse los dedos o columpiarse. Los recursos son partes internalizadas, interiorizadas del mundo exterior,
que posibilitan una satisfacción parcial y la previsión de un placer futuro. La idea internalizada de una buena madre se halla ligada a sentimientos de satisfacción de necesidades. La madre se convierte así en una parte del yo infantil que va desarrollándose. El yo comienza a cumplir su función integradora. Se forman los primeros mecanismos de defensa para asegurar lo agradable y evitar lo desagradable. El niño desarrolla el concepto de que uno debe coger, conservar y mantener aferrado a lo que proporciona satisfacción, introyección, y debe arrojar fuera y alejar lo que es insatisfactorio y se haya ligado a sensaciones desagradables, la proyección. Si la madre puede tranquilizar al niño, está internalizada la buena madre. Posiblemente son las ideas de la madre buena y madre mala las primeras que se separan una de otra. Pero no se puede exigir demasiado a la capacidad de función de esta estructura del yo, sino que debe ser fortalecida por medio de experiencias reales y positivas para vigorizar y fomentar el desarrollo. El aprendizaje de cómo asegurar, uno, el placer y evita lo desagradable tiene lugar por medio de la relación mutua entre madre e hijo. El mecanismo de la introyección y proyección prepara el terreno para posteriores identificaciones. Solo por medio de una relación satisfactoria entre el adulto que dirige maternalmente y el niño dirigido obtienen una integración relativa. Solo por medio de la vivencia de esta reciprocidad fundamental consigue el niño el polo seguro del sentimiento de sí mismo, partiendo del cual puede llegar al otro polo, el del primer objeto de amor. En el octavo mes comienza el niño a disolver la unidad madre-hijo, lo que produce angustia y miedo. Pero esa separación es necesaria para su desarrollo y se halla en correlación con el desarrollo motor, el del lenguaje y de todas las demás posibilidades de comunicación. Hacia el final del primer año de vida, el niño aprende a diferenciar más claramente entre el yo y el no yo. El desdoblamiento sujeto-objeto se establece paulatinamente. El niño se da cuenta de que la misma madre es a veces buena y a veces frustradora, y solo muy poco a poco llega a darse cuenta de que su madre es un ser con necesidades propias. El principal factor en el desarrollo del aparato psíquico es la forma de actuar del principio del placer. Por lo general, el niño aspira a lo que le produce agrado y placer y evita lo que le ocasiona dolor y desagrado. En el transcurso del desarrollo, el principio del placer va cambiando lentamente de forma, a consecuencia de las exigencias de la realidad. El niño tiene que aprender a conocer sus exigencias especiales de las personas del entorno exterior que tienen que satisfacerse para que se aplaquen sus necesidades. Se fracasaría si uno siguiese actuando con arreglo al primitivo principio del placer, pues al entrar en conflicto los esfuerzos para la satisfacción de las necesidades y expectaciones de los demás, de quienes el niño depende, ello traería como consecuencia reprobación y castigo. El niño debe aprender poco a poco y con dolor que tiene que aplazar a veces sus deseos o incluso debería renunciar a ellos si quiere mantener una buena relación con el entorno. El placer y la satisfacción de las necesidades se aseguran mejor si se tiene en cuenta la realidad exterior en la que puede conseguirse la satisfacción. Es de gran importancia para el desarrollo la capacidad de prever qué es lo que puede producir placer y qué acarrear. Como consecuencia, dolor, frustración y desencanto. Esta exigencia se convierte en una poderosa fuerza motivadora de conocer y comprender el entorno, fuerza que representa un factor determinante importante del crecimiento intelectual. La colusión oral madre-hijo. Ya en la primera fase de vida puede surgir entre la madre e hijo un juego mutuo, conflicto que prepara el terreno para posteriores perturbaciones en el matrimonio. Como ya hemos indicado al comienzo, el niño vive totalmente conforme al principio del placer y pone de manifiesto su necesidad de alimento por medio de llanto agudo o pataleando con fuerza. Este comportamiento provocará angustia y medidas de defensa en la madre si ésta no pudo dominar la exigencia del desarrollo de la fase oral. Teme ser devorada por el niño. Le envidia porque puede manifestar
tan sin trabas sus necesidades y conseguir así su satisfacción inmediata. Si ella, sobre todo, no ha dominado el paso del principio del placer al de la realidad, se inclinará a acostumbrar mal al niño oralmente, acudiendo a toda prisa a satisfacerle al menor indicio de necesidad, pero, al mismo tiempo, si en su actitud aparece cualquier muestra de disgusto al atender la necesidad del lactante, le frustra inmediatamente y de forma incomprensible para el niño. Como ella misma no posee un ritmo propio e incluso no puede aplazar sus propias necesidades, se encuentra atormentada por sentimientos de culpa y por la impresión de fracasar en la crianza del niño. En reacción contra su enfado y rabia ante su hijo, casi le ahoga en ocasiones con sus mimos exagerados y el niño no puede desarrollar la actitud de esperar. No aprende a intercalar cierto tiempo entre el momento en que surge su necesidad y ésta es satisfecha, ni a confiar que en un momento dado su malestar se convertirá en satisfacción. Tampoco aprende a dejar que su madre se aleje del campo visual sin que le sin que le ataque el miedo y, paralelamente, la madre no quiere perder de vista a su hijo sin que le inquiete la angustia de que le pueda ocurrir algo. Y así se forma un círculo vicioso. Cuanto más nerviosa y en tensión se encuentra la madre, más llorón y menos acogedor estará el hijo. Y cuanto más llorón y más acogedor se muestre el hijo, más nerviosa y en tensión se hallará la madre. El lactante rechaza a veces el pecho o se hace el remolón porque nota la tensión de su madre y ésta reacciona ante el desaire aumentando su tensión, que a su vez repercute en el niño. Erickson, en 1968, escribe, como ejemplo de la pérdida de regulación recíproca de las fuentes maternas de abastecimiento, puede servir la retirada maquinal del pezón mientras el niño mama, porque éste muerda a la madre o ésta teme que lo haga. En tales casos, el aparato oral, en lugar de entregarse a la succión aliviadora, puede desarrollar precozmente un reflejo de morder. Nuestro material clínico da con frecuencia la impresión de que tal situación representa el modelo de una de las perturbaciones más profundas de la relación interpersonal. El individuo espera recibir, se le retira la fuente a la que, por reflejo, se intenta sujetar y coger, pero cuanto más fuerte se le sujeta, con más decisión se aleja la fuente. Algunas madres casi devoran a sus hijos con tanto cariño, les atiborran de alimento en forma instintivamente voluptuosa, casi los estrujan en sus brazos y sustentan la idea de que al niño es una parte de ellas y que les pertenece totalmente. Si la misma madre acusa una estructura oral de carácter, desearía ser saciada en sus necesidades orales por su hijo. Su ansia de seguridad y protección debe satisfacerse con el niño entregado totalmente a ella. En su búsqueda de cariño debe ser remunerada con el contacto epidérmico, la sonrisa del hijo y un aferrarse a él. El trato con el niño, cuidándole, alimentándole, satisface sus propias necesidades orales, aún no calmadas, de ser cuidada y alimentada. La madre aspira a una simbiosis duradera con este hijo único que le pertenece totalmente. Reacciona con frustración y molestia cuando el tierno infante no se deja manejar ya tan pasivamente como un muñeco, sino que comienza a desenvolverse con su propia iniciativa. Como consecuencia de este hecho, la madre puede caer en una verdadera crisis oral. Su falta de sentimiento de seguridad y confianza, que antes existía, se estremece más profundamente todavía y sufre más su sentimiento de sí misma. Se ve como fracasada, se vuelve depresiva, excitable, sin confesárselo a sí misma, odia al niño, al mismo tiempo que se agota por él exageradamente. Se deja enredar por el niño en una colusión que, a su vez, produce una fijación en éste. De modo que, en el caso de ser niña, si alguna vez llega a ser madre, transmitirá a su hijo, con toda probabilidad, la perturbación oral. Así, como una maldición, la perturbación neurótica va pasando de generación en generación. En la literatura de la terapia de familia se presenta con frecuencia al niño como víctima de las intenciones neuróticas de sus padres, como una hoja de papel en blanco, como una masa maleable, como un ser entregado pasivamente a sus padres y ante los cuales no puede oponerse.
Esta forma de contemplar la cuestión debe criticarse por cuanto que es excesivamente unilateral. No solamente los padres producen efectos neurotizadores en el niño, sino que también éste, a veces antes de nacer, los produce en los padres. Aunque el niño pequeño no actúa con responsabilidad propia y no puede tener ninguna culpa en su influencia sobre los padres, aunque no produzca una neurosis en ellos, sin embargo, sí puede provocar un efecto neurotizante en los mismos, antes compensados por su mera presencia y su comportamiento en las fases típicas. Por muy desvalido que el niño sea en sí mismo, con solo su llanto y sus exigencias inconsideradas posee un poder superior al de la madre. Las manifestaciones de la primera literatura de la terapia de familia deben corregirse y contemplarse en el sentido de que no solo es el niño víctima de su madre, sino que también puede la madre ser víctima de su hijo. El carácter oral. El carácter oral se singulariza por el afán de devorar todo lo existente, de considerar sin miramientos las necesidades desde el punto de vista del principio del placer y de exigir su inmediata satisfacción pretendiendo insaciablemente siempre más. Se está ante un tonel sin fondo. En el aspecto de la elección de consorte, dicho carácter se manifiesta en la búsqueda de un cónyuge que se ofrezca de forma ilimitada, que le oriente y le cuide maternalmente. Muchas veces los caracteres orales tienen el encanto de un niño pequeño en su carencia de límite en la exigencia. Pueden suplicar desgarradoramente, implorar ser salameros. Ante la frustración suelen ser intolerantes en forma exagerada y no confían, casi siempre con toda razón, en que el entorno vaya a satisfacer constantemente sus pretensiones. Por eso adoptan la decisión de que uno debe aprovechar todo momento en el que se pueda conseguir algo. Saben atraerse al consorte precisamente con esa actitud de desconfianza, actitud que despierta en él el deseo de resaciarse de anteriores frustraciones por medio de cuidados y desvelos inagotables. Muchos de estos caracteres orales son instintivos y faltos de estabilidad. Se inclinan al desaliño y a la delincuencia. Su afán maniático se manifiesta en su tendencia a conseguir altos grados de animación de espíritu y de bienestar por medio de medicamentos euforizantes, alcohol, drogas, cigarrillos, etc. Las mujeres, en especial, pueden tender maniáticamente a relaciones sexuales y entonces llaman la atención como ninfómanas. Buscan el contacto epidérmico, el calor, el ser sostenida, pero arred- arredran casi siempre ante las relaciones estables, porque no se sienten capaces de ellas a causa del deficiente sentimiento de su propio valor. Otras, en especial las de estructuras histéricas, sienten una verdadera necesidad de excitación. Para llenar su vacío interior tienen que tener el entorno en constante agitación por medio de todo lo que ellas pueden representar en escena. Cuando dejan de ser el constante centro de la admiración, caen de improviso en el abismo de la depresión. Muchas veces, también particularmente las mujeres, en los caracteres orales se manifiestan ataques de glotonería, en los cuales, debido a su sensación de vacío, devoran todo lo que es comestible, llegando incluso a devolver, proceso este que puede considerarse como equivalente a una satisfacción sexual instintiva. Las personas con caracteres orales sufren un sentimiento de pérdida de valor, de resignación profunda. Por razón de inalcanzabilidad, contemplan como sin objeto la puesta en práctica de cualquier actividad que pudiera sin duda dominar su pasividad oral. Tienen la opinión de que no son dignas de amor y se desprecian a sí mismas en su comportamiento pasivo-agresivo, pasivo-regresivo. El camino hacia una actitud más madura y más activa puede estar también obstruida por un complejo de Edipo no superado, que infunde en ellas miedo a llegar a la edad adulta, y esto dificulta tanto a la identificación con el progenitor del mismo sexo como a la imagen de relaciones libidinosas con el progenitor del sexo contrario. La expresión oral de necesidad se sitúa entonces en lo sexual. La actitud oral de exigencia inagotable puede producir un efecto castrador en el consorte. Se siente fracasado en el papel de dispensador, lo que puede traducirse igualmente en fracaso sexual. El carácter oral es ambivalente en sus relaciones de pareja. Por un lado, busca un consorte que ofrezca ilimitadamente y del cual pueda
uno dejarse amar con pasividad. Por otro lado, teme llegar a depender de él y no poder soportar la frustración de la repulsa. Con frecuencia odia precisamente al compañero que accede a sus deseos, porque le ofrece, le lastima en el sentimiento de sí mismo. Carácter de la madre adoptiva. En el aditamiento supletorio para el carácter oral, y por eso es el aditamiento supletorio para el carácter oral, y por eso se une preferentemente a él. Se trata de personas que aparecen como humildes y sin pretensiones. Ya en su forma de vestir delatan una fuerte tendencia al calor y protección. Jersey grueso, chalas de lana, capas de colores vivos, etcétera. Saben encontrar protección en condiciones difíciles. Por ejemplo, al acampar con lluvia y nieve. Les gusta el calor que se desprende de las velas y se sienten a gusto cerca del fuego para acompañar las canciones con su guitarra. El estilo de vivienda al que conceden gran importancia se aferra a la madera y a la lana, recalcando la confortabilidad y lo hogareño. En su comportamiento social destacan sobre todo porque se brindan a actividades de ayuda. También se encuentran entre representantes de este tipo ciertas profesiones sociales, como enfermeras, trabajadores sociales, médicos y psicoterapeutas, y ello en proporción parecida de hombres y mujeres. En su esfera de acción son competentes y activos. Lo hacen todo por consideración a sí mismos, sin esperar por ello ninguna contraprestación. La manera como acuden a toda dificultad, debilidad y desvalimiento, y el celo con que desempeñan esta labor, estimulan el contacto, principalmente con gente joven que busca ayuda. Muchas veces la única base de comunicación resulta ser la necesidad de la prestación de amparo y cuidados. Si uno deja de necesitar apoyo, la relación amenaza con desmoronarse. La manera en que prestan su ayuda actúa en forma regresiva. Se sienten a la altura del compañero, especialmente cuando éste continúa siendo débil e insignificante. Con mucha frecuencia es precisamente en las enfermeras donde se observa esta actitud. Miran con mayor agrado al paciente cuando se encuentran desamparados en el lecho que cuando va recuperándose su autonomía. Más, más de una vez se manifiesta la misma actitud en la decoración de las habitaciones de las enfermeras, las cuales ponen acento especial en animales de peluche y ositos de trapo, lo que indica hasta qué punto se acopla esa actividad y actitud maternal con necesidades infantiles propias. Examinándolos con más atención, destacan en estos caracteres tres aspectos: complejo de inferioridad, dependencia de la madre e incapacidad de plantear sus propias reivindicaciones. Con mucha frecuencia han estado ligados fuertemente a sus madres, aunque con relaciones a ellas sean ambivalentes. En cuanto a la relación matrimonial, intentan separarse de la madre al identificarse con ella, o al menos con con las funciones de la misma. Para poder sustituir la pérdida de la madre, se colocan ellas en su lugar y buscan de tratar a los demás como ellas hubieran querido ser tratadas por sus madres. No quieren que se satisfagan sus necesidades. Lo que desean es satisfacer ellas las ajenas. Intentan sublimar sus propias apetencias de pasividad oral al socializarlas en forma de cuidados. Por razón de la defensa angustiosa de la propia necesidad de ser cuidadas, se buscan un objeto de amor al que, en su total desvalimiento, puedan hacerle dependiente. Tras la incapacidad de plantear sus pretensiones de que se satisfagan sus deseos, la mayoría de las veces se esconde una desmesura instintiva, un afán oral que se rechaza como insaciable y que incluso infunde miedo, pues va uniendo a una agresividad destructiva, a una envidia consuntiva, a un sentimiento de culpabilidad como reacción a un sentimiento deficiente del propio valor. Viven con la impresión de que no son dignas de una dedicación basada tan solo en consideración hacia ellas, sino de que deben merecer esa consideración, siempre que ello sea por actividad altruista. La sublimación del afán oral, convirtiéndolo en actividades de asistencia, produce, además, una mayor valoración social y con ello un logro narcisista.
Este logro narcisista lo encuentran estos caracteres, ante todo, en la magnitud de la misión, pero también en el agradecimiento que les testimonia del compañero. La gratitud es la única forma de pago que se les puede ofrecer. Es, en efecto, una compensación, una forma de satisfacción oral admitida. El cuidado de los desvalidos y la satisfacción en el brillo del atendido tienen a menudo cierto matriz voluptuoso. Estos caracteres constituyen la pareja que juega con el carácter oral, pero también están fijados oralmente. Mas, contrastando con el carácter oral, han construido una defensa activa que les hace independientes de un objeto oferente y les protege de la frustración en la satisfacción conseguida de necesidades. En contraste con su carácter oral, se sienten enfermos con mucha menor frecuencia y son, precisamente por el contrario, un ejemplo que prueba la posibilidad de conservarse en equilibrio por medio de la actividad psicosocial. Equilibrio que se consigue tanto más por cuanto que esta actitud de asistencia recibe el la aquiescencia social y es premiada con un estatus y agradecimiento, aunque en formulaciones exteriores extremas, en las que fuerza a otros a regresión oral. Puede ser patógena para ellos. Como compañeros en el amor, se ofrecen a prestar servicios de madre y cuidadora y eligen un consorte cuya ansia oral, que se deriva de frustraciones anteriores, creen que podrían calmar. La colusión oral, la elección oral del consorte. En la selección del consorte se completan las expectaciones de ambos en forma ideal. El consorte, en posición de hijo lactante adoptivo, quisiera tener satisfechas pasivamente en la relación sus necesidades orales. Desea ser acogido por su consorte, que éste le cuide y se preocupe de él. Sufre ante el miedo de que éste, andando al tiempo, pueda decaer en su dedicación. Él mismo no quiere realizar ninguna función oferente de madre porque, a causa de frustraciones en la primera infancia o de haber sido mimado entonces excesivamente, presenta su exigencia a repetir la actitud regresiva, pero también teme comportarse en ella de manera semejante a su mala madre, la madre como objeto malo internalizado. Las funciones maternales que ha rechazado para sí mismo se transfieren en forma idealizada a su consorte, quien tiene que responder a la imagen de una madre ideal oferente. Por el contrario, el consorte en posición de madre busca en la relación la tarea de salvar a alguien, de cuidarle, de preocuparse por él. Se halla bajo la angustia de que éste pudiera no necesitarle de repente como cuidador o de que le negara el reconocimiento de su gratitud. Rechaza angustiosamente sus propias necesidades y apetencias orales. Ambos experimentan en la elección de consorte un sustancial crecimiento de su propia estimación. El lactante, por la gran cantidad de dedicación que recibe, la madre, por la misión de cuidadora, que le proporciona una imagen de sí misma claramente definida. Los cónyuges se completan en sus defensas. El lactante ya no tiene que preocuparse por la satisfacción constante de sus necesidades, porque se da cuenta de que la madre no asume esa misión solamente por consideración a él, sino que de esa manera puede colmar sus propios deseos. La madre no se siente amenazada por el niño, porque se da cuenta de que éste no se doblega sencillamente a sus pretensiones de cuidados, sino que tiembla de miedo ante la posible pérdida de la dedicación cariñosa. Así que parece que no existe el peligro de una regresión a la dependencia oral. Trasladada al círculo de interacción, la fórmula de la elección de consorte se expresa así. Tenemos al lactante que piensa, puedo dejarme cuidar con tanta pasividad porque tú eres tan solícita. Y la madre piensa, puedo ser tan solícita porque tú lo necesitas tanto. De esta manera, la relación es un intento de propia curación, en la que el uno afirma al otro en la postura de defensa que parece facilitarle la curación de su problema. El lactante impulsa a su consorte a la necesidad de asistencia, la madre en su necesidad de ayuda regresiva.
Por tanto, en la fijación oral, como el lactante lleva a cabo una regresión oral y la madre una progresión oral. La regresión de uno de ellos y la progresión del otro son interdependientes. Paso al conflicto oral de la pareja. Si las necesidades y temores de ambos cónyuges se complementan como la llave con la cerradura, no se ve la forma en que pueda surgir el conflicto. Sin embargo, este puede producirse como consecuencia del fondo neurótico y se basa en parte sustancial en el retorno de lo desplazado. El lactante, a lo largo de una dilatada vida en común, se siente cada vez más atacado por la duda de si su consorte colma en realidad las expectaciones de una madre idealizada o de si terminará defraudándole como antes ocurrió con su propia madre. Examina todo lo que la madre hace o dice, así como lo que no hace ni dice, al fin de ver si se confirma su sospecha de que el consorte se parece no a la madre idealizada, sino mucho más a la madre mala. Le somete a pruebas y exigencias cada vez mayores, hasta que por el fin no las puede colmar, y por ese hecho se siente autorizado para perseguirle como a la madre mala. Otro aspecto radica en que la postura regresiva mantenida durante mucho tiempo conduce a socavar el sentimiento de la propia estimación y le proporciona la convicción de que en su actitud de receptor y deudor no puede ofrecer igualdad de valor. Pero el lactante se da cuenta con razón de que la madre no le asigna ninguna otra posición distinta a la de regresión desvalida y que esta madre no quiere permitirle que él satisfaga ninguna de sus necesidades. El lactante no se siente considerado por la madre como del mismo valor, pero, pero como tampoco, por razón de su propia defensa, se plantea la cuestión de asumir funciones de dar y recibir, se siente impulsado, lleno de odio, a devorar y destruir a su consorte con avidez oral insaciable. En su actitud social se exterioriza esta en la superintensificación, hasta lo absurdo, de sus anteriores conductas. El lactante retrocede cada vez más a su estado regresivo de postura de demanda oral, adopta una actitud cada vez más exigente y niega a su consorte el reconocimiento debido a los servicios prestados por rabia de la situación de deudor en que se le ha colocado, así como también por miedo de que su cónyuge pudiera remitir en sus esfuerzos por cuidarle a consecuencia de sus testimonios de agradecimiento. Y el otro consorte, en consecuencia, no puede menos de fracasar en este juego. Cuanto más se ofrece como madre, tanto más se perseguirá en él, en transferencia de las primeras experiencias maternas, la mala madre, y tanto mayores se harán las molestias y el miedo de continuar dependiendo de ella. Pero si el consorte quiere retirarse de su función maternal, el lactante se siente frustrado y confirmado en su desconfianza. La madre está al principio totalmente identificada con la imagen idealizada que el lactante proyecta sobre ella y que se cubre con su propio ideal. Gracias a la misión que realiza con el lactante, espera en efecto liberarse de su propia dependencia materna. Pero la conservación de esta posición es puesta en peligro por varios motivos. Como la identificación con el papel de madre es una formación de defensa contra el peligro de caer en ella misma en dependencia materna respecto de su consorte, la madre se siente siempre amenazada por su propia regresión a la posición de lactante. En la pequeña sociedad que forma, debe protegerse de ese riesgo manteniendo constantemente al lactante como insignificante y regresivo, para no poder ceder ni exterior ni interiormente a esos deseos propios de regresión. Por tanto, la madre debe ayudar al lactante de tal manera que todavía le hace más necesitado de ayuda. Como el lactante reacciona contra esto con agravios y miedo a la dependencia y frustración, exige de la madre cada vez mayores prestaciones de cuidado, pero sin tributarle, en cambio, el debido agradecimiento. Siendo así que la gratitud sería precisamente la compensación oral por su renuncia a la satisfacción oral directa de sus necesidades. Si no se produce tal reconocimiento, falta el premio que estimulaba la formación de defensas contra los propios deseos orales.
Ahora se duplica la dificultad materna para dar al lactante lo que a ella misma se niega. Siente envidia y celos por todo lo que éste recibe. Se queja y lo reprocha por todo lo que, por amor a él, ha sacrificado y renunciado, sin nunca recibir muestras de gratitud. Rechaza ahora bruscamente las pretensiones del lactante o se comporta con tanta torpeza en sus prestaciones de ayuda que éste no experimenta satisfacción. Con todo ello, la madre idealizada se ha convertido para él en madre mala, lo que no solamente le defrauda, sino que también llena a ésta de sentimientos de culpabilidad y de agravios. La, madre es tan ávida en su petición de alabanza y reconocimiento como el, lactante, en sus exigencias orales directas. Por miedo a no mantener firme la sublimación de las necesidades orales, plantea exigencias de agradecimiento cada vez más desmesuradas, hasta que se manifiesta la esperada ingratitud, con la que se siente justificada a negarse a las exigencias orales de su consorte. A la madre no le queda otra vía que la de fracasar en el fondo con respecto al lactante. Toda la componenda de defensa, tan prometedora al principio, se malogra porque, a consecuencia del fondo individual de ambos consortes, resulta una forma de comportamiento que, en lugar de asegurar la defensa como la iniciación, mina esa defensa. Lo único que la mujer no podría hacer era negar a su consorte la dedicación y ayuda. Lo único que el lactante no podría hacer era no manifestar ya ningún reconocimiento agradecido. Cada uno de ellos, por su propio fondo neurótico, provoca al otro a una actitud errónea, a la que ese otro tiende, sin ello por su propio fondo neurótico. Cada uno reacciona de manera comprensible, con rabia y desilusión, y abruma a su consorte con reproches que están justificados desde su punto de vista. El lactante dirá, yo soy tan insaciable y desagradecido porque tú me reprochas y desairas tanto. Y por el contrario, la madre se quejará, yo te reprocho y te desairo por tanto porque tú eres tan insaciable y desagradecido. Trasladado a un esquema se puede presentar todo el proceso de elección de pareja y entre cónyuges de la siguiente manera. El gráfico que está en pantalla. Mostramos la colusión oral, la posición regresiva del lactante y la posición regresiva de la madre, eh, creando así un círculo de interacción en la elección de pareja, en donde uno ofrece ayuda y el otro es cuidadoso en respuesta, creando así también el desplazo y delegación del consorte en el conflicto conyugal. El intento de propia curación debe darse por fracasado. Tanto la regresión de uno de los consortes como la progresión del otro no resultan solución apropiada a la larga, al largo plazo, en los conflictos orales comunes. Y en especial no se consigue, a la larga, mantener exteriorizados los aspectos del conflicto desplazado y cedidos al consorte sin perseguirlos y destrozarlos en el mismo. La madre tendrá envidia de la dedicación que el lactante recibe y exige de ella, pero éste se llenará de rabia y temor por su dependencia regresiva de la madre. La fantasía fundamental común en la que los consortes dirimen la colusión oral es la simbiosis madre-hijo, cuidar y ser cuidado. En ciertas ocasiones existe también una colusión simétrica en la que ambos cónyuges pretenden ocupar la posición de madre o por el contrario la de lactante. Ciertamente esta situación apenas puede mantenerse como sistema diádico. Si ambos aspiran a la posición materna, necesitarán una tercera persona, enfermos o hijos, a los que puedan atender en común. Pero si ambos se colocan en la posición regresiva de lactantes, ya no actúan como un sistema diádico y precisarán de una tercera persona que les ayude, cuide y salve. Más de una vez se refugian los cónyuges en la huida a la enfermedad, a la debilidad, porque ninguno está dispuesto a desempeñar las funciones de madre respecto al otro. Si la mujer cae en cama
En no pocos casos se enferma rápidamente el marido porque para él resulta insoportable tener que esforzarse en prestarle cuidado. Ejemplo 4. Una mujer que está casado, que está casada con un asistente social sufre desde hace 3 años desequilibrios depresivos graves, en los que varias veces ha intentado suicidarse. Las depresiones comenzaron en conexión cronológica con el nacimiento de su único hijo. Se queja de que su marido se dedica desde entonces únicamente al niño y muestra hacia ella muy poco interés. La pareja se conoció en una reunión. La mujer tiritaba de frío sentada en un oscuro jardín, delante de la casa espléndidamente iluminada, mientras añoraba unas relaciones amorosas recién terminadas. El varón salió al jardín, vio a la apenada mujer y le puso su chaqueta sobre los hombros, como San Martín su manto. Comenzaron a hablar y ella pareció animarse en su conversación alentadora. La relación se configuró desde el principio como del tipo terapeuta-paciente. El hombre vio cómo la mujer se reanimaba con sus esfuerzos y por ello experimentó un aumento de su propia estima. El fondo individual de los consortes. El marido había vivido siendo el más joven de los 10 hijos de una familia pobre, bajo la impresión de no haber sido bien recibido. Su madre era una mujer fuerte y dominante, ante la cual el padre apenas podía alzar la voz. Estaban muy unidos a, él estaba muy unido a su mujer, pero al mismo tiempo la temía. Esperaba encontrar en él matrimonio, su propia afirmación e intentaba dar con una esposa que no fuera tan dominante como su madre. La mujer era la mayor de 4 hermanos. Su madre había tiranizado a una familia de manera fría y egoísta. Cuando tenía 4 años nació un hermano por el que se sintió postergada porque los dos progenitores lo adoraban. Reaccionó orinándose en la cama con actitudes de terquedad y con diversas provocaciones que le valieron drásticos castigos. Pero al menos atraían la atención sobre ella. Iba al matrimonio con el deseo consciente de constituir el centro de atención de su marido y de no ser en forma alguna tan déspota como su madre lo había sido. Durante el matrimonio se encontraban con el miedo constante de que su marido pudiera reducir su atención cuidadosa respecto a ella. Creaba de continuo nuevas situaciones que obligaban al marido a salvarla, protegerla y mimarla, y quitarle todas las preocupaciones. Desempeñaba el papel de débil y necesitaba de cuidados. A consecuencias del nacimiento del primer hijo cayó en un grave conflicto. Por un lado sentía que exigía de desempeñar su papel de madre, convirtiéndose así en mujer madura, pero por otro lado, se hundió en la repetición de su rivalidad fraterna y se llenaba de angustia al pensar que su marido podía dedicarse ahora más a su hijo que a ella. En ese dilema se comportaba con su marido en forma cada vez más regresiva. Sufría depresiones, hacía escenas de lágrimas e intentó suicidarse para asegurar la atención y dedicación de su esposo. Cada vez fueron siendo más exigentes sus deseos respecto a este. Él, por el contrario, buscaba en primer lugar en el matrimonio un afirmarse a sí mismo. Tenía el ideal de sacrificarse por la familia, dándole todo el amor que le fuera posible. Intentaba ser inagotable, pero se consumió en el esfuerzo y cayó en depresión. Gracias a la propuesta de una terapia matrimonial, se liberó de las exigencias de su esposa. En la terapia de grupo matrimonial, el marido se ofreció inmediatamente como coterapeuta y ayudante de todo el grupo. Por un lado, recalcaba que él esperaba independencia de su mujer. Por otro lado, le quitaba la palabra de la boca inmediatamente tan pronto como ella intentaba manifestarse. Cada vez quedaba más patente que no le dejaba figurar y que, en efecto, su relación tan solo funcionaba en el plano terapeuta-paciente. El marido se sentía en su elemento cuando su mujer se dirigía a él en búsqueda de ayuda y podía ofrecerse como salvador hablando con profundidad y la afirmaba. Con razón se daba cuenta la mujer de que si ella en realidad se hacía independiente, el matrimonio corría peligro. En el grupo de tratamiento se hizo luego algo más agresiva y autónoma, y el marido sufrió una fuerte impresión depresiva, encontrándose cada vez más excitado y sujeto a mayor tensión.
Se sentía eliminado de sus funciones maternas respecto a su hijo y temeroso de que su mujer adquiriera una categoría igual a la suya. Pero también la mujer temía que ella podría llegar a ser tan déspota como su madre en su propia autonomía. La realidad es que ya, de hecho, venía tiranizando a su marido desde hacía largo tiempo con sus escenas de debilidad y desvalimiento. Poco a poco consiguieron ambos consortes una comprensión mayor de sus actitudes erróneas y que éstas desaparecieran. Nació un segundo hijo, con respecto al que la mujer desempeñó desde el principio sus funciones de madre. El marido pudo aceptar a su mujer como más madura y más autónoma, sin que por ello se destruyera la base de su relación. Ejemplo 5. Un médico rural, casado con una antigua enfermera unos años mayor que él, está desesperado por su matrimonio. Se siente frustrado por su mujer, especialmente en el aspecto sexual, pero no quiere separarse de ella. Entre su clientela es un médico distinguido, que se preocupa también, que se preocupa también de los problemas psicológicos de sus pacientes, pero en su casa adopta una actitud fija. Se comporta como un niño necesitado. Espera de su consorte cuidados y dedicaciones cariñosas, calor y amor. Pero su mujer es reservada y esquiva. Se conocieron en los años de juventud y se casaron pronto. El marido se inclinó siempre a proyectar en su mujer una imagen ideal y a ver en ella el compendio de la ternura femenina, la discreción y la capacidad materna de sacrificio. Su misma esposa se identificó ostensiblemente con esa imagen ideal. En el fondo, carecía de seguridad en sí mismo. Pero ambos vieron en la relación algo insólito, totalmente inusitado e ideal, y estaban convencidos de que en su vida únicamente contaba ese matrimonio y todo lo demás dejaba de tener importancia. La mujer dio a luz en 3 ocasiones, con partos siempre difíciles, y el fruto del último, que ahora cuenta con 5 años, manifiesta notables malformaciones y tiene que ser objeto de cuidados continuos. La mujer se dedica a este hijo con toda intensidad y el niño le exige toda su atención. No puede quedarse nunca solo y ha de estar constantemente tendido. El marido niega que tenga celos de ese hijo, idealiza la actitud de asistencia de su mujer y la considera poco menos que como una santa. Las relaciones sexuales fueron desde un principio bastante difíciles, especialmente a causa de la posición defensiva de la esposa. El marido se sintió molesto y rechazado personalmente. Por fin, el matrimonio sufrió una fuerte conmoción cuando, hace un año, aquel inició una relación extramatrimonial con una mujer que la trataba maternalmente, hecho que provocó la primera conversación sincera entre los esposos, los cuales desde este momento vivieron una mejora en sus relaciones sexuales. El marido volvió a enamorarse de repente de su mujer y se sintió durante unos meses sumido en una felicidad fantástica. Pero luego resultaron ilusorias todas las esperanzas y cayó en un estado depresivo, mientras también su mujer se sentía igualmente desgraviada, desgraciada. El marido se había educado en una zona rural en la que sus padres tenían un negocio. Su madre había sido un personaje interesante, atrevida en su intrepidez y por ello temida por todo el mundo. Era sobria, fría y puritana. El padre sufría bajo ella porque su carácter poseía más alegría por vivir. El marido se había sentido postergado ante su hermano mayor, preferido por su padre y al que se le consideraba como el genio de la familia. Durante toda su vida tuvo la sensación de haber recibido muy poco cariño materno y también se daba cuenta de que había aspirado a encontrar en su mujer una sustitución de la madre. En conversación con el matrimonio, llamaba ya la atención la mera apariencia, pues la mujer daba la sensación de tener más edad que el marido, que era de un aspecto algo infantil. Ella es delgada, consumida y algo alejada. En la conversación se comporta reservadamente en un principio, pero luego es más animada y accesible.
con lo que se manifiestan repentinamente los sentimientos almacenados durante largos años respecto a su marido. Se siente fracasada en todos los aspectos. Había confiado en cumplir con las expectativas de su marido y se da cuenta de que sencillamente no estaba en situación de proporcionarle más amor. Cuando atisba las exigencias de su marido, se contrae y se esconde como un caracol en su caparazón. También vive lo sexual meramente como un suceso en el que debe ofrecer algo al marido. Ella no tiene relación alguna respecto a sus propias necesidades y deseos. Vive solamente unida a su consorte como alguien que debe satisfacer sus expectaciones de ideal. En primer término, la relación está polarizada en el marido, como necesitado de cuidados, y la mujer como madre. Sin embargo, las semejanzas de sus posiciones en el fondo se evidencian ya en la primera conversación de pareja. Ambos ven el matrimonio, y especialmente las relaciones sexuales, solo en la dimensión de dar y recibir. Ambos fueron al matrimonio con excesiva firmeza, considerándolo como la única relación importante, y lo habían sobrecargado con expectativas ideales. Aspectos sintetizados de la colusión oral. Los dos consortes están de acuerdo en que el verdadero significado del amor es prodigarse cuidados mutuamente. La resistencia común de la pareja se dirige contra la idea de poner en tela de juicio que las funciones de atención tienen que distribuirse con exclusividad. Ambos están conformes en que no puede exigirse al lactante ninguna tarea de atención. La concepción de su ideal sigue siendo en la terapia, se, trans- se trata de hacer más eficientes los esfuerzos del enfermo, cuidador, elevando su cualidad, su capacidad cuidadora y mejorando sus efectos sobre el lactante. Pero la idea de que ahora el mismo lactante tiene que desempeñar funciones de cuidador respecto al enfermero les resulta nueva y al principio les produce angustia.